Jack era un adolescente tranquilo que trabajaba en un periódico local en Louisville, Kentucky. Un día su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se alistó en el ejército para luchar por su país. Fue destinado a Bélgica y al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, que también se había alistado. Jack y Louis se hicieron uña y carne, incluso llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero los nazis se movieron antes ese día. Atacaron sin piedad alrededor de la base. La metralla entró en los ojos de Jack, provocando que se quedase ciego. Durante la batalla, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital de campaña a unos pocos kilómetros de distancia de la línea enemiga. Jack no aguantaba el dolor de los ojos, ardían demasiado. Los médicos tomaron una medida drástica y dramática y le quitaron los ojos. Aún estando ciego y pudiendo volver a casa para recuperarse, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. A Louis lo atendía una encantadora enfermera llamada Betsy, pero aunque puso toda la dedicación del mundo, Louis no mejoraba. Necesitaba un nuevo riñón. Viendo la desesperación de Jack por querer salvar a su amigo, uno de los médicos le habló de la posibilidad de realizar un trasplante. Jack no lo dudó ni un segundo. El trasplante no fue exitoso y Louis falleció, aunque Jack sí sobrevivió. En su último día de vida permanecieron agarrados de la mano. Louis dio su último aliento en esa cama. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que sangró. Las tropas se desplegaron hacia otra ubicación, pero Jack no pudo moverse durante 3 días y se quedó con los últimos soldados allí postrado. Llegó un telegrama de Betsy indicándole dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack se acercó al lugar y se despidió. Decidió volver a su hogar en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas. No quedaba nada de la mujer alegre y llena de energía que había sido. Marcus, el hermano de Jack, que trabajaba en una fábrica de armas, había fallecido hacía unas semanas a causa de unas extrañas partículas que impregnaban el aire de la fábrica. Se rumoreaba que se realizaban experimentos secretos. Su madre no tardó en fallecer de pena. Jack se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él era niño. El jefe de Marcus se apiadó de él y decidió darle un trabajo en la cadena de producción de la fábrica. Jack no tenía ilusión, no había nadie para consolarlo. Estaba incompleto mental y físicamente. Había perdido la vista, un riñón y a todos los que amaba. Timmy empezó a trabajar en la fábrica unos días después de Jack. Era un par de años más joven que él, le recordaba mucho a Louis. Ayudaba a Jack con sus problemas con la ceguera y siempre intentaba que se sintiera a gusto. La vida parecía que mejoraba para Jack, aunque el trabajo en la fábrica era duro. El aire siempre estaba demasiado cargado y su cuerpo se resentía. Una tarde, Timmy estaba jugando con una de las armas de muestra que fabricaban. Él no sabía que estaba cargada y lista para disparar. Sin querer apretó el gatillo y disparó a Jack. La bala atravesó su garganta. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó a una tina con un líquido extraño. Notaba cómo su cara iba desgarrándose al entrar en contacto con el líquido, pero, para su sorpresa, seguía vivo. ¿Cómo podía pasar eso? El destello repentino del disparo le había provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Jack perdió la cabeza, había cambiado. Nació en él una poderosa ansia de completarse, necesitaba ojos, riñones. Sus cuencas vacías empezaron a gotear un extraño líquido oscuro. Timmy estaba delante sin poder creer lo que pasaba. Se convertiría en su primera víctima. Esos riñones jóvenes tenían muy buena pinta. Había nacido Eyeless Jack. Una criatura sanguinaria a la caza de vísceras que solo necesita una capucha negra, una máscara azul y su bisturí para saborear tus órganos. Origen coreano que sirve para trasladarse a una dimensión desconocida y contactar con los espíritus. Si eres de los que siempre han tenido ganas de explorar otras dimensiones, este es tu reto. A través de un simple procedimiento podrías trasladarte a otro mundo completamente oscuro y espeluznante. Los requisitos para poder jugar son muy sencillos, sobre todo si vives en una ciudad. Si vives en un pueblo, la cosa se complica un poco. Y la razón es que necesitas estar en un edificio con ascensor que tenga mínimo 10 pisos. Es importante ir solo en el ascensor, y es preferible hacer la prueba a una hora de poco tránsito en el edificio para evitar que algún vecino llame al ascensor, ya que si ocurre esto, tendríamos que volver a empezar. Si os atrevéis a jugar, os recomendamos que vayáis a por lápiz y papel para apuntar, porque los pasos son un poco liosos. Lo primero que tenemos que hacer para intentar llegar a la otra dimensión es subirnos al ascensor en el primer piso. Después debemos presionar el botón del cuarto piso. Una vez que el elevador llegue allí, tenemos que marcar el piso segundo para descender.
Cuando lleguemos hasta la segunda planta, presionamos el botón del sexto piso. Esperamos y una vez en la sexta planta marcamos para volver al segundo piso. Cuando estemos allí, marcamos el botón del piso 10. Y cuando estemos en la 10ª planta, presionamos el botón del quinto piso. Justo cuando estemos en el quinto, una mujer misteriosa puede entrar al elevador y tratar de atraernos. De acuerdo con las reglas del juego, se la debe ignorar completamente. Es un espíritu que busca desorientar al jugador y llevarlo a una terrible dimensión. Ahora tenemos que pulsar el 1. Si en este momento el ascensor decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate, porque esto quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del 10º piso se abran, puedes optar por bajarte del ascensor o permanecer en él. Si eliges bajarte y la mujer entró al ascensor en el 5º piso, ella te preguntará: ¿a dónde vas? No respondas, no la mires. Sabrás si has llegado al otro mundo por una indicación y solo una indicación. La única persona allí eres tú. Estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. No todas las dimensiones son iguales. Te puede tocar una dimensión tranquila, pero también una altamente peligrosa. Todas las luces estarán apagadas y lo único que podrás ver desde las ventanas es una cruz roja en la distancia. Algunos dicen que los dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o cámaras no funcionan en el otro mundo. Otros dicen que lo hacen. No está claro. Para regresar a la dimensión correcta, si permaneces en el ascensor, lo único que tienes que hacer es presionar el botón para el primer piso. Si no funciona, sigue pulsando hasta que finalmente funcione. Cuando el ascensor llegue al primer piso, hay que salir tan pronto como se abran las puertas, sin mirar atrás, sin hablar. Si decidiste salir del ascensor en el 10º piso, tienes que repetir de nuevo exactamente la misma operación desde el mismo ascensor. Solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, el ascensor te dejará en el piso 1. Parece sencillo, ¿verdad? Lo malo es que si ya te has cansado de explorar, o el mal acecha y necesitas huir, como acabamos de decir, tienes que repetir los pasos, pero eso significa empezar desde el primer piso. Así que toca ir por las escaleras de la otra dimensión, bajando a pie los 10 pisos para llegar. Ya se complica la cosa, ¿no? Quienes han jugado a este ritual recomiendan no hacerlo bajo ningún concepto, ya que el miedo se apodera de ti y empiezas a desorientarte, y los temores de no poder volver a tu propia dimensión se hacen intensos. Es importante mantenerse concentrado. Si recordáis el vídeo de Elisa Lam, una de las hipótesis detrás de los extraños comportamientos y la desaparición fue que ella estaba tratando de participar en este juego. ¿Qué creéis? ¿Os atreveríais a ir a otra dimensión? ¿Lo vais a probar, tic-tackers? Durante 1692 se inició en la localidad norteamericana de Salem, una pequeña colonia de Massachusetts, un horripilante juicio contra varios de sus vecinos acusados de practicar la brujería. ¿Cuál es la verdadera historia de las brujas de Salem? Todo comenzó en el invierno de ese año, cuando dos niñas de 9 y 11 años de edad, Betty Parris y Abigail Williams, hija y sobrina de Samuel Parris, el nuevo reverendo del pueblo, cayeron enfermas. Las pequeñas sufrían terribles convulsiones, espasmos, fiebre alta. Incluso a nuestros oídos actuales han llegado historias de que corrían por la casa a 4 patas y que ladraban como perros furiosos. Nadie sabía lo que les pasaba. Las primas Parris decían que habían sido embrujadas por mujeres de la localidad, que de noche creaban dobles de sí mismas. Al poco tiempo, más jóvenes se enfermaron. Se quejaban de que sentían como mordeduras y picaduras en la piel, se contorsionaban y gritaban incoherencias. Como nadie conseguía dar explicación a los extraños síntomas ni tampoco sanarlos, en la época solo quedaba una explicación: tenía que ser cosa del demonio. En el pueblo tenía que haber brujas escondidas. Encontraron la solución en el libro Memorable Providence, del reverendo Cotton Mather, que cuenta un caso de brujería en Boston de una lavandera irlandesa con los mismos síntomas. La gente se lo creyó, y así se inició una investigación que sumió a Salem en un verdadero clima de locura colectiva. La primera acusada fue Tituba, la esclava de la casa de la familia Parris, que tenía origen indio o quizás era procedente de Barbados. Tras Tituba aparecieron más gente poseída y nuevas personas acusadas. La paranoia aumentó, y hombres y mujeres de los pueblos vecinos fueron acusados de brujería, detenidos y juzgados. Los pueblerinos se delataban los unos a los otros, culpando a sus madres, esposas e hijas. Cientos de personas fueron denunciadas por ser servidoras del diablo, sin pruebas concretas. En los tribunales, los propios jueces se dejaron llevar por la histeria de la puritana comunidad de Salem, convirtiendo los rumores en verdades. A pesar de lo que se cree, las llamadas brujas no fueron ejecutadas en la hoguera. Según las leyes inglesas que existían en la época, pues en ese entonces todavía no se había declarado la independencia en Estados Unidos, los acusados de brujería eran castigados con la horca.
El exterminio de las brujas se produjo entre junio y septiembre de 1692. De todos los acusados, 20 de ellos fueron ejecutados y varios fallecieron en prisión. 14 mujeres, 5 hombres y 2 perros fueron encontrados culpables de brujería y ahorcados. Uno de los hombres, de más de 80 años, fue condenado a muerte bajo una montaña de piedras pesadas por negarse a declarar. A los perros se les consideraba que eran agentes de las brujas y que los utilizaban para llevar a cabo sus órdenes diabólicas. El proceso duró un año más, pero sin ejecuciones, y la mayoría de los acusados fueron absueltos. Años después del juicio, los jurados que dictaron sentencia se justificarían achacando su actuación al miedo y a la paranoia del pueblo. Algunos investigadores creen que lo que le sucedía a los habitantes de Salem fue consecuencia del ergotismo, una enfermedad causada por el cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno relacionado históricamente con brujería y toda clase de misterios y leyendas. Los juicios de las brujas de Salem se hicieron más famosos gracias al escritor Arthur Miller y su obra de teatro El Crisol, conocida también como Las Brujas de Salem, estrenada en 1952. Esta obra era una metáfora de la caza de brujas del Comité de Actividades Antiamericanas, que se dedicaba a realizar acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares denunciaron los procesos del senador McCarthy, que basaba sus procesos de comunistas infiltrados en Estados Unidos en la sospecha continua, igual que los juicios de Salem. La historia de las brujas de Salem ha sido utilizada por gran cantidad de libros, canciones, series y películas. Una de las adaptaciones más recientes es la realizada por la serie American Horror Story, que dedicó su tercera temporada a contar la historia del aquelarre de las brujas de Salem en su lucha por la supervivencia en el mundo actual. Los juicios de Salem son una oscura etapa de la historia, una muestra de lo que puede hacer la histeria colectiva basada en rumores. Una vergonzosa masacre que deberíamos evitar en la actualidad, pues no hay nada más peligroso que la confusión unida a la ignorancia.